Muy bien. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Sí? Ay, qué bien que contestan, porque de verdad que da como que angustia si no escuchan o algo así. Gracias a quien contesta. Ok. Bueno, pues miren, la clase pasada faltó algo muy sencillito. Faltó la última diapositiva, pero probablemente sea la más importante de toda la clase, porque miren, hay unas secuencias en resonancia magnética que se llama secuencia de difusión. Ya hemos hablado de la secuencia de difusión. Eh, la secuencia de difusión detecta desde los primeros minutos la isquemia cerebral. Es la más sensible que hay. Anoten, por favor, eso es pregunta de examen. Y tienen que revisarlo en su bibliografía, por favor. ¿Cuál es el estudio más sensible para isquemia? Es la difusión, la resonancia magnética, consecuencias de difusión, ¿de acuerdo? Miren estas secuencias así como raritas, de hecho están medio feas, ¿no? Pareciera, pero es que son secuencias de difusión, ¿sí? ¿Qué nos mide la secuencia de difusión? Nos mide la difusión, la manera como difunde el agua entre las células y el espacio extracelular. O sea, difunde sin problema, ¿no? Entra y sale de la célula, sale al espacio extracelular, regresa a la célula, en fin. Eh, Eso es lo normal, pero cuando hay isquemia, desde ahí empieza a haber ya problema con, con la difusión de ese líquido, de esa agua, entre las membranas celulares y el espacio extracelular, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se pone una mancha blanca en la difusión, que incluso puede no verse en toda la resonancia, en las demás secuencias, ya puede estar normal, pero en la difusión sí se ve, ¿sí? Es una mancha blanca que me dice, aquí, aguas, aquí hay problema con la difusión, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de secuencias de difusión, ya está un poquito más, ya de subespecialidad, pero está bien que lo sepan. En la secuencia de difusión tenemos restricción. Una mancha blanca me quiere decir que hay restricción, ¿sí? Restricción de ese movimiento de líquido entre las células. Y en la secuencia de coeficiente de difusión atenuado se ve una zona solo hipointensa, ¿sí? Aquí una zona de restricción o hiperintensa. Y en las secuencias de coeficiente de difusión atenuado tenemos una zona de hipointensidad, ¿sí? Eso sería en la etapa aguda, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Y bueno, en la etapa subaguda vamos a ver hiperintensidad tanto en las secuencias de difusión como en las de difusión atenuado. Vamos a ver hiperintensidad y así, bueno, eso yo nada más se los puse porque eso sí que nada más lo tiene que saber el especialista, pero que ustedes sepan que la resonancia magnética es muy sensible. Ahora, claro que no en todos lados, si un paciente tiene isquemia y tiene síntomas, no en todos lados vamos a encontrar una resonancia magnética y que esté libre y que el paciente pueda entrar y salir libremente a la resonancia y rápido y urgente. O sea, no es fácil tener el recurso de resonancia magnética, ¿sí? Yo no estoy diciendo cuál es la secuencia más que nos resuelve más rápido, pues yo no estoy diciendo eso, porque no es fácil. En un pueblito, su servicio social, pues no hay resonancias magnéticas y aquí en Querétaro va a costar trabajo que un paciente que tiene síntomas de isquemia entre y salga rápido de la resonancia. No es tan fácil, ¿no? Pero sí les digo que es la secuencia más sensible para isquemia. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un concepto. Y luego vamos a ver, bueno, este sería el fin de la presentación pasada. Y permítame un momentito. Para buscar la presentación de hoy. Ya la tenía, pero ya se me perdió. ¿Alguna duda hasta aquí? Disculpe, doctora, no Sí. vimos
Tomografía de T2 con la técnica FLAIR, ¿verdad? ¿Cómo? Que si no... Sí, vimos, cuando vimos generalidades de resonancia magnética y, bueno, sí, en mi esquema yo creo que me falta agregar FLAIR. El FLAIR es muy sensible, es una secuencia muy sensible que nos da información, claro que sí. No es específica, pero es muy sensible. Y si nos da información, se los voy a agregar para la próxima clase, porque lo tengo en otra presentación, pero ya vi que en esta clase no. Ok, bueno. El FLAIR también es muy sensible, no tanto como la difusión, no tanto como la difusión, pero es muy sensible. ¿Todos ven la presentación? ¿La están viendo? No, doctora. No, doctora. A ver. ¿Listo? ¿Ya la ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos, gracias. Vamos a hablar hoy del trauma cráneoencefálico. El trauma cráneoencefálico puede ser desde la parte externa del cráneo hasta la parte interna del cráneo y hay diferentes grados de gravedad, como ustedes saben. ¿Qué pasa si le damos un golpazo a la parte externa del cráneo? ¿Qué pasa? Es el famoso chipote o llamado forma médica y correcta hematoma subgaleal. Hematoma subgaleal en el cuero cabelludo. Eso es lo primero que podría pasar. Enseguida el cuero cabelludo que tenemos, el cráneo, ¿no? ¿Qué le puede pasar al cráneo? ¿Qué es lo peor que podría pasarle al cráneo en un golpe? Que se fracture, ¿no? Una fractura. Claro. Entonces llevamos hematoma subgaleal, fractura. Enseguida del cráneo tenemos un espacio entre el cráneo y la dura madre y ahí podríamos tener un hematoma epidural, ¿de acuerdo? Después tenemos otro espacio entre la dura madre y la aracnoides. A eso le llamamos hematoma subdural, por debajo de la dura. Tenemos más adentro, vamos de afuera adentro, ¿eh? Más adentro tenemos la pía madre que está directamente adherida al encéfalo y ese espacio, y ya están los surcos, ya están las fisuras, la pía madre que forra el encéfalo y sangre en esa zona se llama, bueno, esa zona se llama espacio subaracnoideo y ese sería el siguiente hematoma, hematoma en espacio subaracnoideo. Más adentro ya podríamos tener daño encefálico, y bueno, hasta ahí vamos a ver. Lo que les acabo de decir, aquí está resumido. Lesiones primarias sería 1, fractura craneal, hematoma subgaleal o laceración. 2, hemorragia extracerebral, que sería hematoma epidural, subdural o subaracnoideo. O bien, aquí tiene un errorcillo, lesiones intraaxiales, que sería, y ahorita las vamos a revisar todas, ¿no? Les digo así como que rápido, así muy sencillito. Contusión cortical sería un hematoma en la corteza cerebral. Un daño axonal. Bueno, la contusión cortical puede ser con o sin hematoma. Sí, se puede ser nada más edematosa o puede ser con sangre, con hematoma. El daño axonal difuso es que digamos, como si se estiraran las neuronas y muchas veces
no vemos nada porque es algo microscópico. Por imagen podemos no ver nada o ver algunas cosas muy sencillas que ahorita vamos a ver, pero el paciente está sintomático, o sea, con síntomas. Daño a sustancia gris profunda, daño al tallo cerebral, qué delicado esto, ¿no? Imagínense que un trauma craneoencefálico dañe el tallo cerebral donde están los centros de la respiración, los centros de la presión arterial, los centros del latido cardíaco, o hemorragia intraventricular o del plexo coroides, que esto nos puede dar hidrocefalia porque, claro, los ventrículos solo están preparados para que circule por ahí líquido cerebroespinal y no sangre pesada con células, etcétera, ¿no? Entonces puede dar muchas alteraciones o secuelas. La presencia de hemorragia dentro de los ventrículos. Dentro de las lesiones secundarias, herniación cerebral, se les voy a explicar muy sencillo y después vamos a ver imágenes. ¿Qué es una herniación cerebral? Sabemos que el cráneo es una cavidad cerrada, ¿sí? Si una parte del encéfalo se inflama, se hincha, entonces va a comprimir las que están a su alrededor. Eso es una herniación cerebral. También podemos tener como secuela del golpe, que se lesiona una arteria y entonces pues, tendríamos isquemia o una vena, ¿sí? Y podríamos tener infarto arterial o venoso, más frecuentemente arterial. Puede haber edema cerebral y puede haber hipoxia cerebral después de un trauma craneoencefálico. Ahora sí, vamos a ver ejemplos de cada una de las que mencionamos. ¿Qué estudios son? ¿Quién me dice? ¿Qué estudio es? ¿Esto sería una tomografía? Tomografía. ¿Tomografía de qué? ¿Del pie, del tórax? ¿Cómo lo cráneo. Cráneo. Ventana ósea, ¿no? Claro, muy bien. Tomografía axial computarizada, o sea, si les da flojerita, pues digan TAC. Tomografía axial computarizada de cráneo con ventana ósea. Muy bien. Fíjense que las flechas ahí señalan algo que no habíamos visto en anatomía normal. Está en pedacitos el cráneo, ¿no? 1, 2, 3 pedazos. ¿Alguien sabe cuándo decimos que una fractura es conminuta? Cuando hay más de 2 fragmentos óseos. ¿Esta será conminuta? Sí. Estará hundida, fractura hundimiento, ¿sí? Este pico está más adentro que la tabla interna del cráneo, sí. Esta es una fractura conminuta con hundimiento en la región frontal izquierda, ¿de acuerdo? Ya al ser fractura hundimiento es quirúrgica 100%, no es tolerable que los fragmentos óseos estén lastimando al encéfalo, ¿de acuerdo? Y luego esta flecha señala otra cosa por ahí que es como un nivel, ¿no? Como que algo derecho aquí, como que algo negro. Eso se llama neumoencéfalo, o sea, penetró aire del exterior, ahí puede ser del exterior o puede ser de los senos paranasales que están aquí cerca del seno frontal, al interior del cráneo, lo cual no es bueno. Sabemos que es una condicionante de infección, por ejemplo, el aire no está estéril acá afuera, ni en senos paranasales, y entonces a eso le llamamos neumoencéfalo, ¿de acuerdo? Después tenemos acá una imagen, una tomografía axial computarizada de cráneo con ventana de parénquima y estamos viendo otro paciente también con fractura conminuta, hundimiento, no la veo muy clara aquí porque no estoy viendo ventana ósea, la vería muy clarita si le ponemos ventana ósea, pero sí veo que está hundido, ¿sí? Y que hay edema aquí en el encéfalo adyacente y que hay neumoencéfalo. ¿Sí? ¿Queda claro? Espero que sí. Si no, me dicen. Aquí tenemos esa radiografía de cráneo. Pues sí, se ve que esta no es una sutura, ¿verdad? No sigue la anatomía de una sutura. Es un trazo anfractuoso, o sea, como angulado, ¿sí? No en sierrita como las suturas que dijimos que las suturas tenían sierra, contornos aserrados como una sierrita. Estos son lineales, anfractuosos. Esa es una fractura craneal y bueno, pues obviamente que clínicamente el bebé debe tener ahí una zona, un hematoma subgaleal, un chipote
enorme, ¿no? Si se alcanzó a romper hasta el hueso. Y miren que el hueso de los niños es flexible, de alguna manera flexible. Bueno, aquí la tomografía, observen que no está cerrado aquí el cráneo, es una fontanela. Esto es normal, ¿sí? Bueno, claro que está ensanchada porque hay edema, pero fíjense qué maravilla, qué bien estamos hechos por quien nos hizo, que en los bebés el cráneo no se cierra para que siga creciendo el encéfalo. Pero también, por ejemplo, en el trauma craneoencefálico, pues está abierta la fontanela, da chance a que haya edema cerebral y no de sintomatología al paciente, ¿no? Bueno. Fontanela ensanchada, fractura parietal y hematoma subgaleal. Tomografía axial computarizada de cráneo, ve muy bien el hueso, por eso sé que es tomografía, ¿de acuerdo? ¿Hay hemorragia adentro? No. Ahorita vamos a ver, porque está difícil la pregunta, aquí en este caso, ¿no? Acuérdense que la hemorragia es blanca, entonces no hay hemorragia aguda adentro. Después tenemos una de las complicaciones que puede suceder en los niños, se llama quiste leptomeningio, porque se fractura el cráneo, bueno, esta es una tomografía axial computarizada 3D, sagital y coronal, ¿sí? Pero miren, se le fracturó tiempo pasado a ese niño el cráneo, pero como el encéfalo sigue creciendo, no da tiempo a que estén en aposición o juntos los fragmentos óseos, y entonces no se pueden pegar, no se puede sanar esa fractura, es una de las complicaciones en niños, se llama quiste leptomeningio. Claro que si alguno de nosotros tenemos un agujero en el cráneo, ¿qué va a pasar? Que se nos van a herniar por ahí nuestras meninges y nuestro encéfalo, y este es un quiste leptomeningio a través del cual se hernía parte del encéfalo y meninges. Miren, aquí está, o líquido cerebroespinal, ¿de acuerdo? Y hay otro quiste leptomeningio. Les voy a adelantar algo, anótenlo por favor, si quieren después lo explicamos, pero anoten, estudio de elección para trauma craneoencefálico agudo, tomografía. Así como dijimos, ¿cuál es el estudio mejor para detectar el más sensible, no el mejor? Para detectar, el más sensible para detectar la isquemia es resonancia magnética siempre y cuando tenga secuencias de difusión, ¿de acuerdo? Aquí, estudio de el que más nos da información en trauma craneoencefálico agudo es la tomografía. Ahorita van a ver por qué. Seguimos de afuera para adentro, ya vimos hematoma subgaleal, ya vimos fracturas, ahora vamos a ver hematoma epidural, ¿sí? Miren cómo tiene esta forma biconvexa blanca, porque es un hematoma agudo, aunque aquí hay un poco de suero. Tan agudo, que hay un poco perdón, un coágulo ahí adentro, ¿no? Del hematoma. Entonces, vean cómo está el hematoma epidural con esa forma biconvexa. Yo buscaba algún detallito aquí, ya lo encontré, hace rato no lo encontré para corregirlo. Bueno, esto es un hematoma, vean la forma lenticular o biconvexa del hematoma, ¿de acuerdo? Es una forma lenticular o biconvexa. Eso nos habla de situación epidural. También acá hay un hematoma subgaleal, claro, imagínense el trauma tan fuerte que hubo que rompió el cráneo, porque estos epidurales casi siempre están acompañados de una fractura craneal. Y miren cómo en una cavidad cerrada, miren cómo empuja al encéfalo, ¿sí? Cómo colapsa parcialmente el ventrículo lateral y cómo está herniando, empujando todo a través de la línea media. Esta es una hernia encefálica, ¿de acuerdo? Y del otro lado tenemos un punto de sangre blanca con un poco de edema en su periferia, ¿sí? Entonces, esta es una contusión cortical con edema en su periferia. ¿Queda claro ahí? Espero que sí. Aquí tenemos este hematoma que es agudo porque es blanco, ¿sí? Yo no sé dónde termina el hematoma y empieza el hueso, no lo sé, pero este es agudo, el letrero está equivocado. Si fuera subagudo, tendría que ser gris,
¿de acuerdo? Gris como el encéfalo, o sea, no se vería. Y este es crónico, un hematoma crónico, aquí está negro, ya, la sangre crónica es hipodensa, y en su periferia hay una cápsula, ahí que está tratando de, cápsula hipervascular, que está tratando de reabsorber este hematoma. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Espero que sí. Miren, ahora vamos más adentro y entonces ya cambia el hematoma, ya no fue biconvexo, ahora es semiluna, ¿sí? Semiluna. Yo me inventé una mnemotecnia, si les sirve pueden tomarla, pero la letra S de semiluna es también la letra S de subdural, es decir, subdural, semiluna. Epidural, biconvexo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí tenemos en fase aguda, les digo, no sé dónde termina el hueso y empieza el hematoma, si le pongo ventana ósea, sí voy a saber, ¿verdad?, dónde termina el hueso. Miren cómo colapsa el ventrículo de este lado, ¿sí? Y desvía un poco la línea media. Y miren acá, otro paciente, bueno, aquí con coágulos, este es muy, muy, muy reciente, el hematoma subdural, este es agudo, este es hiperagudo, este es agudo, y este es crónico, ¿sí? Nada más porque las flechas lo señalan, pero un observador no experimentado puede decir que esa tomografía está normal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se ve todo gris. Sin embargo, vean cómo esto aquí se ven surcos, ¿sí? Giros dobladitos, ¿no? Y acá la interfase sustancia gris blanca está hasta acá. Aquí no hay surcos ni cisuras, ¿sí? Esa es la clave. Pero el hematoma subagudo es gris igual que el encéfalo. O sea, la tomografía no es muy buena para ver hematomas subagudos porque la sangre en tomografía es gris o isodensa, ¿de acuerdo? No es muy buena la tomografía. Ahora, subagudo en fase tardía, miren este paciente con atrofia cerebral, aquí está normal, vean como tiene un hematoma aquí en fase subaguda, ya tardía, ya no es tan gris, ya se haciendo gris-negro, ¿no? Si le ponemos contraste vemos que hay venas de drenaje que están ahí estiradas, ¿no? Por la presencia de este hematoma. Y acá tenemos, un momento, hematoma subdural crónico. Miren cómo es negro, ¿sí? Es crónico, ¿de acuerdo? Y acá tenemos un crónico porque es negro con resangrado subagudo, ¿sí? Puede suceder. Miren, todos semiluna, 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 semiluna y semiluna. Son subdurales, ¿sí? A veces en fases tardías se puede hacer un poco gordito, en fases tardías, pero miren cómo este hematoma entre la hoz del cerebro y el resto del hemisferio cerebral, miren cómo empuja al encéfalo, ¿sí? Se borra esto, se borran los surcos, se borran las cisuras que están alrededor de los giros. Aquí está todo comprimido. ¿Queda claro? Espero que sí. Bueno, aquí hay una tablita para describir cada una de las características del epidural o del subdural, ¿sí? Pero bueno, vean, el epidural es biconvexo, el subdural, ¿dónde dice que es en semiluna? Creo que no, aquí está, creciente, ¿no? En luna creciente, ¿de acuerdo? Miren, vamos más adentro, ¿sí? Todavía, ahora hemorragia subaracnoidea, o sea, arribita juntito al encéfalo. Miren aquí esas imágenes blancas, ¿sí? Hiperdensas de una hemorragia aguda. ¿Aguda o subaguda? Ya dudé. No dudo, pero, o sea, me equivoqué, pero a ver, ustedes díganme, ¿está correcto? Esta hemorragia blanca se mete entre los giros y entre el lado cerebral, ¿es aguda o subaguda o crónica? Es blanca, es ¿Es hiperdensa. blanca? Sí. ¿Qué es? Aguda porque es de color blanco.
Aguda, muy bien. Brinca la hemorragia aguda en la tomografía, se ve blanca, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, en esta cisterna, aquí hay un hematoma en esta tomografía, ¿de acuerdo? Resonancia cuesta un poco más de trabajo, pudiéramos confundirlo con lo blanco del líquido cerebroespinal y fue un coágulo, mire, ¿sí? Entonces la resonancia no es buena para el trauma craneoencefálico agudo y luego no ve hueso además, entonces no es buena. ¿Dónde son las localizaciones típicas del daño axonal difuso? Puede salir normal la tomografía y el paciente está en coma, así. El daño axonal difuso es muy sintomático y bueno, pues entonces aquí sí recurriríamos a la resonancia magnética. Es de las pocas indicaciones en trauma cráneoencefálico fase aguda, la resonancia magnética, ¿sí? Daño axonal difuso. Entonces ahí, pues vean aquí entre la interfaz de sustancia gris blanca, en los núcleos de la base profundos, putamen globo pálido, el cuerpo calloso también puede tener ahí hematomas. Miren aquí, ¿sí? Aquí. Y en tallo cerebral, especialmente mesencéfalo. Eso sí se puede ver por resonancia magnética, como aquí, miren, ¿sí? Aquí la tomografía, pues no se ve tan mal, o sea, por 2 puntitos que tiene el paciente ya está tan sintomático, tan grave, que tiene que ser intubado, que está mal en terapia intensiva, por esos 2 puntitos, pues es que el paciente tiene daño axonal difuso que podemos no ver en la tomografía completamente, ¿sí? Miren aquí, un hematoma, más hematomas y hemorragia intraventricular, ¿sí? Resonancia, pues podemos ver cosas como el cuerpo calloso, que acá no lo veíamos, ¿sí? Y en resonancia sí. Típicas localizaciones de contusiones corticales, pues muy fácil, donde pega el cerebro contra una superficie dura, que es el cráneo, ¿no? Hay contusiones corticales, hemorrágicas. Pueden ser edematosas, que no alcanza, solo se golpea el cerebro, pero no alcanza a sangrar, o hemorrágicas. Aquí tenemos cuando son blancas por resonancia, por tomografía, pues son hemorrágicas. ¿Sí? A veces las podemos también, a veces podemos verlas por resonancia, sobre todo cuando es en fase subaguda. Miren, aquí, por ejemplo, ¿no? Imagínense, estas de fase subaguda se perderían en la tomografía y aquí en la resonancia sí podemos verlas. Entonces sí hay alguna indicación de resonancia en trauma craneoencefálico cuando no es agudo. O en el daño axonal difuso. Contusión hemorrágica en resolución. Miren en la fase, ¿qué será? ¿Aguda o subaguda? Ahí ven el hematoma, blanco con edema en su periferia. Hematoma, edema. ¿Es agudo o subagudo? Agudo. Agudo. Y después la tomografía de seguimiento, ¿en qué fase vieron ese hematoma? Subagudo. No, porque si Sí, fuera subagudo sería gris. Crónico. 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 Hematomas agudo y crónico, el mismo, ya se está reabsorbiendo, ¿sí? Y por resonancia magnética ahí sí es más sensible, ya todo lo que no sea agudo, pues ya es más sensible. Me dice que hay sangre subaguda y hay sangre crónica, la negra es sangre crónica, ¿de acuerdo? Daño sustancial gris profunda y tallo cerebral. Acuérdense que la tomografía me da estos artefactos tan feos que por eso no es muy buena para foso posterior. Sin embargo, aquí estaban tan grandes los hematomas que sí se alcanzaban a ver. Aquí sangre adentro, en los plexos coroides sangraron, ¿sí? Aquí sangre, resonancia magnética en el hemisferio cerebeloso izquierdo. En resonancia aquí sangre cortical. Aquí en tomografía, miren, sangre hasta en los globos oculares, ¿sí? Sangre acá en el mesencéfalo. Perdón, en la protuberancia anular. También el trauma craneoencefálico nos da hemorragia intraventricular o en los plexos coroides, ¿sí? Ahí no deben estar hematomas. Listo.
Un momentito, porque estas presentaciones no las puedo cerrar. Un momento, ¿eh? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, doctora. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a pasar a otro tema que es cortito, muy interesante, y se llama infecciones del encéfalo y meninges. ¿Lo pueden ver? No, doctora. Doctora. A ver. Ya, ¿verdad? Ok. Tenemos las infecciones del encéfalo, pues es un hecho muy lamentable tener una infección, que un paciente tenga una infección en el encéfalo, que está tan súper protegido el encéfalo por el cráneo, por 3 capas de meninges, por hipervascularidad, o sea, no es fácil que entre una infección al encéfalo. Sin embargo, cuando entra, pues mucho cuidado, ¿no? Porque es realmente algo muy grave, ya rompió todas las barreras, la infección pudo pasó hasta la barrera hematoencefálica, que es la última barrera que tenemos de defensa. Y bueno, pues igual también puede estar desde afuera hasta dentro una infección en el encéfalo. Hay congénitas, vamos a empezar por ahí. Ustedes no han llevado pediatría ni obstetricia, pero quiero decirles que hay unas infecciones que pueden dar inútero desde que el bebé está dentro de la mamá. Puede contagiarse de toxoplasmosis, de rubiola, de herpes virus o del virus de inmunodeficiencia humana. Y esto, como se está haciendo, digamos, el sistema nervioso central del bebé, pues puede causar graves daños, ¿sí? Porque además estos 4 tienen atracción por el encéfalo y por el sistema nervioso, por la médula, y pueden dañar en forma a veces irreversible, ¿no? Si es inútero. Que nos da como resultado malformaciones de destrucción cerebral o calcificaciones distróficas. Por ejemplo, este niño que falleció, nació muerto, por una infección de citomegalovirus que contagió a la mamá y bueno, el bebé pues también, ¿no? En su tomografía post-mortem, miren cómo tenía calcificaciones en la periferia del encéfalo. O este paciente que sí nació vivo y todo, ciego, porque la toxoplasmosis afecta a los nervios ópticos y la retina, y también tenía algunas calcificaciones ahí en el encéfalo, ¿sí? Este otro bebé que nació muerto por rubiola congénita, atrofia cerebral, calcificaciones en muchas partes del encéfalo. Secuelas por encefalitis herpética neonatal. El herpes es agresivo, pero imagínense en un recién nacido, pues bueno, todo, o sea, prácticamente todos los 2 hemisferios cerebrales, todo el encéfalo afectado, ¿sí? Niño de 15 meses con infección por HIV congénita, tiene calcificación en los ganglios basales y tiene una atrofia cerebral como si fuera un viejito de 60 años, ¿sí? Por esta infección congénita, tiene 1 año y medio. Vean esta meningitis por meningococo en un niño de 7 meses que nació muerto también. Este es su encéfalo, natas purulentas ahí entre los giros y por fuera de los surcos y en los surcos y cisuras por fuera de los giros. Miren aquí con esta tomografía, yo sé que es un bebé porque veo la fontanela anterior abierta. Miren este lado que es el encéfalo normal, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo en su periferia es hipodenso y aquí ese líquido lo veo gris, o sea, no es líquido, está como denso, ¿no? Como que tiene algo, ya desde ahí se ve patológico. Vean la utilidad de poner contraste cuando es algo inflamatorio o neoplásico o vascular, ¿sí? Miren cómo el contraste intravenoso capta en la periferia de los surcos y las fisuras, o sea, capta en las meninges. ¿Por qué? Porque están engrosadas y están hipervasculares. Luego aquí, masculino de 2 años,
con higromas subdurales, que es una complicación de meningitis. De la nada porque no hay un intercambio adecuado de líquido cerebroespinal, porque hay meningitis, puede hacerse estos acúmulos de líquido en la periferia del bebé. De semiluna subdural, no son hematomas, son higromas, o sea, puro líquido. Miren aquí cómo se está formando algo adentro del encéfalo. Parece que la meningitis se está ya metiendo al cerebro y está haciendo encefalitis. O cerebritis, encefalitis o cerebritis. Miren esta meningitis temprana y plexitis, también en los plexos coroides, focos de encefalitis, ¿de acuerdo? Puede verse por tomografía, pero siempre la resonancia es más sensible y más específica. Masculino de 29 años con otitis crónica actualmente tiene meningismo. Miren cómo esas meninges están engrosadas, ¿sí? Cómo hay líquido en su periferia. Cómo hay un absceso por fuera del cerebro, ¿sí? Y cómo tiene una trombosis venosa cerebral, que lo vemos aquí también. Esto es el primer día, unos días después, vean cómo va empeorando el bebé, ¿no? Tomografía contrastada de los primeros días que ingresó el bebé. Vean cómo va empeorando y cómo ya en este día ya se está haciendo como una zona de encefalitis, como mucho edema, como se está empujando los ventrículos. Esto es un preabsceso, una zona de preabsceso, encefalitis a punto de formarse absceso. La meningitis tuberculosa es más lenta, puede dar calcificaciones como aquí, que se ven blancas en tomografía, negras en resonancia magnética, o puede dar esos tuberculomas o abscesos con contraste, se ven en resonancia magnética. Masculino de 5 años con meningitis aguda, ¿sí? Miren la hidrocefalia que hay y la atrofia cerebral después, ¿sí? Cómo se cuela. Miren cómo captan esas meninges con el contraste y cómo ya le pusieron una válvula para mejorar, pero queda secuelas de atrofia. Femenina de 57 años con la evolución de un absceso cerebral. Llega con la tomografía, con contraste, solo se ve un punto ahí que capta contraste, pero nada más, ¿no? Esto es normal, la O cerebral, este es el seno recto normal. Como estaba muy sintomática, se le hizo una resonancia magnética T1 y miren nada más lo que se veía, ¿sí? Algo muy raro, ¿no? Sin contraste. Después, con contraste, miren cómo capta en la periferia. ¿Por qué no capta en el centro? Porque el centro es pus, material purulento, y no es hipervascular, por eso no capta contraste, pero la periferia sí es hipervascular, ¿de acuerdo? Vemos aquí este otro absceso, mucho edema en la periferia, y aquí plexitis. Otro absceso, paciente con sinusitis frontal, aquí lo vemos, empiema, o sea, pus entre las meninges, meningitis porque están engrosadas las meninges y absceso cerebral. Ahí nos vamos a quedar, nos vemos a las 11, por favor, que estén muy bien. Bueno, aquí estos abscesos occipitales, miren, absceso hijo, padre y absceso hijo, ¿sí? Y hay una serie de diagnósticos diferenciales para lesiones anulares, ¿sí? Son varias, pero después lo platicamos. Masculino de 2 años con crisis convulsivas, por encefalitis herpética, fase simple y fase por contrastada. La encefalitis herpética